Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno, pues esta vez hablaremos un poquito sobre la alimentación para nuestros peces, la forma adecuada para alimentarlos y bueno, pues qué es lo que pasa también si los alimentamos bastante. Y bueno, pues antes de empezar te recomiendo que actives la campanita para que te llegue notificación de todos los videos y bueno, pues no te pierdas ninguno. Y bueno, pues ahora sí, sin más que decir, vamos a empezar. Y bueno chicos, pues este tema no es algo que debemos de dejar pasar por ningún motivo en nuestro acuario o más que nada para nuestros peces, ya que esto va a depender del buen comportamiento de los peces, de que se sientan a gusto, de que no se enfermen tan seguido, de que tengan una buena protección contra las enfermedades, de que pues no tengamos ningún problema tan seguido de que se enfermen. También esto depende mucho y influye mucho en cuanto a la coloración del pez o también en cuanto a su comportamiento. Por ejemplo, a lo mejor no es lo mismo un guppy por ejemplo, de una alimentación muy escasa a un guppy de una alimentación muy buena. El colorido va a ser diferente, se va a enfermar mucho menos, va a ser diferente el comportamiento del acuario. Entonces también es algo que debemos de tomar en cuenta para a la hora de alimentar a nuestros peces y es un tema que no debemos de dejar pasar. Y bueno chicos, pues para el tipo de alimentación en cuanto a los peces se dividen en tres géneros: los carnívoros, los herbívoros y los omnívoros. Los carnívoros obviamente los que comen carne, los herbívoros los que comen vegetales y los omnívoros los que comen básicamente de todo o la mayoría de alimentos. Una cosa importante que debemos de tomar en cuenta es de que no todos los peces se alimentan de la misma forma. Como lo mencioné anteriormente, algunos son carnívoros, omnívoros, herbívoros y bueno, pues no todos tienen la misma alimentación. A lo mejor unos comen alimento vivo de un tipo de alimento vivo, otros comen alimento vivo pero a lo mejor de otro tipo y no aceptan todo el mismo alimento. Otra cosa también es que no todos los peces comen en la misma parte o en la misma área del acuario. A esto me refiero con que, por ejemplo, hay peces que comen en la superficie, suben hasta la superficie. Hay peces que no comen, que comen en el sustrato hasta abajo del acuario. Hay peces que comen en la parte central del acuario. Entonces también es algo de que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, en cuanto a los peces de fondo, tenemos las pastillas de fondo para que las consuman en el sustrato. Esas caen y ahí empiezan a comérselas. Entonces también es algo que debemos tomar en cuenta, que no todos los peces se alimentan en la misma parte del acuario. Y bueno, pues también otro factor importante es que no debemos de sobrealimentar a nuestros peces, ya que esto no afecta tanto al pez, porque el pez, si le echas mucha comida, el pez simplemente va a comer lo que quiera y no se va a sobrealimentar él. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es la calidad del agua, ya que se va a ensuciar muchísimo, se van a empezar a hacer mucha suciedad, los filtros se van a atascar de mugre. Entonces debemos de controlar bien la sobrealimentación de los peces. Y también digo esto de no sobrealimentarlos porque un pez muy alimentado, muy sobrealimentado, es muy propenso a enfermarse o baja su comportamiento, engorda obviamente. También les pasa algo que se llama el hígado graso a la hora de alimentarlos muchísimo y esto básicamente les va a proporcionar o les va a causar sí o sí la muerte. Entonces también es algo que debemos de tener bastante controlado. Y bueno, pues otra cosa también muy importante es que a la hora de alimentarlos, no todos debemos tener una medida a la primera de cuánto alimentar a nuestros peces. Debemos de ir experimentando, pero obviamente no sobrepasándonos, de que se lo coman en 5 minutos como máximo todo el alimento que echemos. Entonces todo el alimento que sobre lo debemos de retirar del acuario sí o sí, no debemos de dejarlo en el acuario, debemos de retirarlo y
porque si no obviamente se va a quedar ahí, se va a empezar a hacer suciedad, va a empezar a contaminar el acuario. Entonces cuando empecemos a calcular cuánto es lo indicado que le debemos de dar a nuestros peces, pues todo el sobrante debemos de empezar a retirar con una red. Nunca debemos de dejar flotando comida en el acuario, ya que esto va a perjudicar muchísimo al mismo. Ahora bien, ¿cuántas veces le debemos de dar a nuestros peces comida o alimentarlos? Y pues esto depende mucho del tipo de pez que tengamos en el acuario. A esto me refiero, por ejemplo, no es lo mismo alimentar a lo mejor a un pez Oscar que a un guppy, ya que tienen una digestión muy diferente o un metabolismo muy diferente. Por ejemplo, a los guppies o a los peces tropicales que no son agresivos, los podemos alimentar varias veces al día. Esta es la forma indicada de alimentar a nuestros peces, de 4 a 5 veces al día en muy pocas dimensiones de comida, porque les estamos aplicando la alimentación natural, se podría decir, a nuestros peces. Pero hay mucha gente que no puede hacer esto, entonces lo indicado sería 2 o 3 veces al día. Yo les recomiendo 2 en cantidades un poquito justas, y si les damos 3, pues ya un poquito menos de cantidad de comida. Esto porque si no, obviamente vamos a estar sobrealimentando al pez. Pero con 2 o 3 veces al día es más que suficiente. Si no le puedes dar 5 veces al día en muy pocas dimensiones, pues no hay ningún problema. Con que le des 2 o 3 al día, pues va a estar bastante bien. Ahora no te puedo dar un exacto de cuánto echar, a lo mejor en cucharadas o así, de hojuela o de comida, porque no es lo mismo para todos los que tenemos un acuario, ya que no todos tenemos los mismos peces, la misma cantidad de peces. Entonces a lo mejor alguno que está viendo este video tiene más peces que otro que igual lo está viendo, uno tiene menos, otro tiene más, entonces no va a ser la misma cantidad de comida. Yo simplemente te estoy dando consejos de cuántas veces al día y qué es lo que pasa si alimentas mucho, si alimentas poco en tus peces, para que pues tengas un poquito de información sobre este tema. Y obviamente es un tema bastante delicado para el acuario, ya que es lo que hace vivir a los peces, lo que hace que se desarrollen. Ahora bien, tenemos que hablar también sobre los tipos de alimento que hay para nuestro acuario. Tenemos alimento vivo, en hojuelas, alimento seco. Debemos también de tener una alimentación bastante variada para nuestro pez. No debemos de darle siempre el mismo alimento, debemos de variarle siempre entre comida seca, entre comida en hojuelas y entre comida viva. Yo les recomiendo, si no quieren gastar mucho, que lo varíen entre comida en hojuelas y comida viva, o pellets en el caso de los goldfish. Y ahorita también vamos a tocar un tema un poquito del goldfish, para que todos aquellos que lo tengan lo alimenten de una forma adecuada. Como les decía, tenemos que darle una alimentación lo más variada posible a nuestro pez, para que lo tengamos muy sano y pues obviamente no contraiga enfermedades y tenga un colorido bastante brillante. A lo mejor muchos me han preguntado en los videos de por qué no agarra color el pez, por qué se ha apagado el color. Pues es por, más que nada, o casi siempre, es por la mala alimentación que le estamos dando o la mala variedad de alimentos que le damos al pez. Ojo, no siempre es sobrealimentación, también puede ser a lo mejor que pierda colorido por alguna enfermedad que esté teniendo, algún hongo, una mala calidad del agua, o lo esté estresando otro pez. Pero ahorita nos vamos a centrar en la alimentación, y como les digo, debemos de variar bastante la alimentación del pez, desde a lo mejor darle artemia, darle tubifex, darle larvas de mosquito y también darle su hojuela. Ojo, tampoco debemos de exagerar con el alimento vivo. Solamente a lo mejor dárselo 1 o 2 veces por semana el alimento vivo, y darle la rutina normal de hojuela o alimento seco. Porque también si excedemos de alimento vivo, pues puede causar un malestar al pez. Porque pues son peces domésticos y no están acostumbrados a comer siempre alimento vivo.
Entonces, además de que también es un poquito difícil de estarle dando diario a un pez alimento vivo, pero pues si lo puedes acostumbrar desde pequeños, pues a lo mejor lo puedes hacer, pero yo te recomendaría esa variable, y también variar igual el alimento vivo y el alimento seco. Ahora bien, no es lo mismo, esto lo estoy diciendo para los peces tropicales que no son carnívoros, para los herbívoros o omnívoros. Ahora, para los peces carnívoros, ahí es muy diferente, porque ahí sí le podemos dar diario alimento vivo. Ahí no hay ningún problema, ya que esa es su principal fuente de alimento, y también podemos darle el alimento seco, no importa. Pero en los peces carnívoros debemos de centrarnos un poquito más en el alimento vivo que en el alimento seco, a comparación de los omnívoros y de los herbívoros, ya que es muy diferente la alimentación. Ahora también, en cuanto a los goldfish, te recomiendo que compres, no importa el alimento que compres, pero primero, antes de echarlo, remojarlo en agua para que pues se empiece a humedecer, y con una pipeta sacar el alimento, o sea, con todo y agua, e introducirlo en el fondo o a la mitad del acuario, ahí soltar el alimento, porque un goldfish, si le das alimento en la superficie, empieza a absorber aire a la hora de alimentarse en la superficie, empieza a absorber aire, burbujas de aire, y esto les causa casi siempre la vejiga natatoria. Entonces, si tienes un goldfish, te recomiendo que le des el alimento, que se lo sueltes en el fondo ya, para que no suba a la superficie y no les dé la vejiga natatoria. Pero bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Espero y te haya gustado y te haya servido la información que te traje esta vez, o los consejos que te di para la alimentación de tus peces. Pero bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Te invito a que des un like, te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido, y que también actives la campanita. Adiós.